Bueno, ahora vamos a continuar con este tutorial. Creo que es la parte número 6 de este tutorial de creando una película animada en Clone. Y en esta parte les voy a decir cómo decir una historia, porque veo que muchas personas tienen ese problema de cómo decir la historia, cómo describirla, qué escribir en la historia. Bueno, miren, primeramente tiene que ver mucho, otra vez como les estaba diciendo hace tutoriales atrás, con la experiencia que ustedes tengan en cuestión de lenguaje, cuánto español saben ustedes o saben del idioma en que quieran ustedes expresar la película, al menos que sea una película muda, ¿verdad? Porque una película muda para mí es un reto muy grande porque no tiene ningún diálogo y aún así una persona puede entender perfectamente bien la película muda nada más con el simple hecho del lenguaje corporal y el lenguaje facial del personaje, y también quizás por el tipo de escenario en el cual se está desarrollando esa historia. Así que ese es para mí el reto más grande. Pienso que es una manera buena de empezar ustedes a hacer una película animada, empezando con las películas mudas. Y qué es lo que pueden hacer. Por ejemplo, yo aquí tengo este escenario que hice hace tiempo atrás para un tutorial de cómo hacer películas animadas en Clone que parezcan caricaturescas, ¿sí? O caricaturas. Y una de las cosas es que recuerdo uno de los comentarios de una de las personas, le gustó mucho los rasgos faciales que hacía la niña, y les voy a tocar este proyecto para que vean. Ahorita está riéndose la niña, ¿verdad? Nada muy particular en sí porque no está muy desarrollado, pero luego está con sus manitas juntas, mirando hacia arriba, juntando sus manitas otra vez, siguiendo mirando hacia los lados, disfrutando el día. Entonces, tienen ustedes que verse cómo va a desarrollarse la historia, ¿sí? Ustedes tienen que montar el escenario y empezar a dejar que el mismo escenario les diga la historia a ustedes. Ahora, una de las cosas que les va a ayudar mucho para escribir una historia es ver el conflicto que se desarrolla dentro de la historia. Que si ustedes tienen un personaje, tienen que pensar cómo va a reaccionar ese personaje a cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, si esta niña está en este lugar y está en un lugar que se ve que es un lugar bonito y tranquilo y está muy contenta la niña, pero ¿qué les parecería si yo pusiera a esta niña en una cueva o atrás de unas rejas? O la pusiera yo a ella atrapada dentro de un pozo. ¿Cómo reaccionaría la niña? ¿Reaccionaría con miedo? O si estuviera bajo de la lluvia, ¿cómo sería la reacción de esa niña? Sí, entonces es como yo les decía a ustedes, tienen que dejar que los personajes y el escenario les vayan describiendo a ustedes la misma escena de la historia, cómo se va a desarrollar la historia. Una cosa muy importante para que ustedes puedan decir una historia es que empiecen desde el final de la historia. Por ejemplo, en la película de las virtudes y los pecados, ¿cuál era el final de esa parte de la película? Pues era la santidad, sí. Pero obviamente para llegar a la santidad tiene que haber mucho tipo de situaciones que son difíciles para cada uno de los personajes, y que cada uno de los personajes pueda desarrollarse y pueda alcanzar esa madurez y ese tipo de coloraciones o tonalidades. Pues cuando digo coloraciones me refiero que es como les decía, ¿no? Que la voz no salga plana, sino que salga con esos tonos altos y bajos. O sea, que los personajes se vea que tienen realmente una vida dentro de la película, ¿sí? Así que obviamente empiezo con el final. ¿Cuál es el objetivo final? Es la santidad, y empiezo a pensar en todas las cosas que pueden evitar o que pueden presentarse para alcanzar o evitar inclusive llegar a la santidad. Esta es en la película del Virtudes contra los Pecados. En la película de Mejores Amigos para Siempre, el objetivo final o la meta final de la película es el mismo título de la película. La película dice Mejores Amigos para Siempre. Entonces el objetivo y la meta final de esa película es que sean mejores amigos para toda la vida, ¿sí? Y más que eso, como hermanos. Así que empiezo yo con esa meta. Yo les voy a decir cómo empecé la película de Mejores Amigos para Siempre. La empecé con el puro título de la película. Nada más el puro título Mejores Amigos para Siempre. Me empecé a imaginar quiénes iban a ser esos amigos, si iban a ser unos viejitos, y dije, los viejitos son un buen ejemplo de mejores amigos para siempre porque ya están en la última edad
y han logrado llegar a esa edad siendo amigos que se quieren, que se aman, se respetan, se tienen no como amigos nada más, sino como unos hermanos. Así que empecé yo pensando que iban a ser unos viejitos, pero dije, ok, si empiezo con los viejitos, ese es el final de la película. Sí, el final de la película son los viejitos. Así que empecé al revés. Empecé del final hacia el principio, ¿no? Así que el final introduce el principio, y el principio es introducido cuando este viejito se asoma por la ventana porque escucha a unos niños correr y escucha a unos niños que le están gritando de cosas a otro niño, y el viejito se acerca a la ventana a ver qué es lo que está pasando y empieza a ver a estos niños correr que están persiguiendo a Teo, que es el niño gordito. Lo están persiguiendo y está mirando que esos niños lo están correteando y lo están molestando, ¿sí? Pero resulta que eso es un recuerdo de ese viejito. Al final de la película es simplemente un recuerdo de él, ¿sí? Y ese viejito no es Teo, ese viejito es Pedro, porque Pedro era el niño que estaba mirando a Teo correr cuando los niños lo estaban persiguiendo, y este Pedro era el que se estaba dando cuenta que lo estaban correteando para maltratarlo y cosas así, sí. Así que es prácticamente Pedro ya viejito recordando esa parte de su infancia, sí, cuando miró a Teo correr, sí, y que Teo fue su mejor amigo y ese hermano que él amaba mucho. Sí, así que yo empecé del final de la película al principio, pero empecé con el título de la película Mejores Amigos para Siempre. Empecé a pensar qué podría representar ser mejores amigos, unos viejitos que ya están al final de su vida, y dejé que los viejitos me contaran la historia. ¿Quién me va a contar la historia? Me la va a contar Pedro, porque Pedro es el niño más grande. ¿Quién es Pedro? Pedro es un niño autista. Ya grande ya no es autista, se cura del autismo, ¿verdad? Y no es el tipo de autismo completo, es un autismo parcial, sí, así que se cura del autismo y tiene esos recuerdos, ¿verdad?, de su infancia y cómo quiere mucho a Teo, así que le está recordando cuando era joven, cuando era un pequeño, ¿verdad?, era un niño. Y ahí empieza la historia. Sí, yo dejé que eso mismo me dijera la historia. Ahora, ¿cuál es el problema de no poder escribir una historia? Que yo me doy cuenta, no voy a decir que en las personas que se han comunicado conmigo, pero en las mismas personas que yo conozco en la vida real, que a veces tienen problemas expresando algún tipo de historia de su misma vida personal, su experiencia personal. Y una de las cosas es que no tienen la fundación para expresar su historia personal, porque cada uno de nosotros tenemos una historia. Así que una tarea que yo les dejaría a ustedes es cómo expresarían ustedes su vida, qué palabras, qué imágenes, qué cosas utilizarían para expresar esa vida, ¿verdad? Cómo la expresarían también en cuestión de su lenguaje corporal, cómo estaría moviéndose su cuerpo, qué tipo de gestos estaría haciendo su cara, qué tipo de tono de voz estarían expresando cada escena de su vida, si es una escena muy dura, muy emotiva, muy alegre, muy entretenida, ¿sí? Cómo va a ser el tono de su voz, qué palabras van a utilizar. Si ustedes expresan su vida a otra persona y su vida no es interesante, quiere decir que la vida de ustedes no fue una vida muy completa, voy a decirlo así, ¿sí? O simplemente dejaron quizás que la vida y las situaciones de la vida, los sufrimientos de la vida, los endurecieran bastante a ustedes, por eso les cuesta trabajo expresar esas cosas. Si ustedes son el tipo de personas que sí tienen algún tipo de fundación en cuestión de escritura, de lectura y cosas así, pues lo único que tienen que pensar es cómo van a expresar ustedes su vida. Esa es una tarea que yo les dejaría a ustedes, cómo expresarían su vida a otra persona. Y no nada más hagan eso, sino que vayan con una persona y empiecen ustedes a platicarles una parte de su vida. Quizás algo que para ustedes fue algo gracioso o cómico. Y dense cuenta cómo va a reaccionar la persona. Si la persona se ríe y es una risa sincera, honesta, que no es forzada, así como diciendo, ay, me contó una payasada, que ni siquiera hace reír a una persona, ¿verdad? Sino que ustedes comparten algo y verdaderamente hacen reír a una audiencia, pues están por el buen camino, ¿sí? Si ustedes comparten algo emotivo que sea triste y ustedes hacen que esa audiencia se entristezca o inclusive llegue hasta llorar, ustedes tienen lo necesario para poder escribir una historia también así, ¿sí? Entonces, traten ustedes de hablar con otras personas y de expresar las partes de su vida que ustedes quieran expresar, ya sea algo
gracioso, algo interesante, algo triste, sí, y traten de expresarlo y vean la reacción que va a tener la persona o las personas que están escuchándoles. Por favor, traten de hacer esto que no sea como un tipo de asamblea, ¿no? Sino que sea algo informal. Sí, porque lo informal es lo más sincero que pueden ustedes encontrar. Una asamblea no, porque una asamblea ya es como un grupo de personas, ¿verdad? Están ustedes con un grupo de personas que tienen un objetivo en particular, sí. Sea un grupo de apoyo o sea un grupo de pláticas o algo así, no les aconsejaría yo eso. Les aconsejaría que fuera algo informal con cualquier persona y que ustedes vean la reacción de esa persona con la historia que ustedes le estén contando de su vida. Porque si ustedes me dicen a mí que ustedes no saben escribir, eso es una mentira. Todos sabemos escribir. Todos tenemos un escritor adentro. Porque tenemos una vida adentro que estamos llevando, cada quien carga una vida y cada historia es diferente, y cada manera de expresar esa historia es diferente porque todos somos diferentes, la vamos a expresar en diferentes tipos de tono, ¿sí? Algunos muy secos, otros con muchos coloridos, otros más o menos y así, ¿verdad? Pero tenemos una historia que expresar y hay que empezar a practicar en cómo expresar nuestra historia para poder saber escribir una historia. Si ustedes tienen ese problema de no saber escribir diálogos o no saber escribir una narrativa de una historia, empiecen ustedes a comunicar su historia personal. Y empiecen a comunicar lo que ustedes quieran de su historia personal. Ustedes escojan el tópico que ustedes quieran. Ya les dije qué tipo de tópicos. Y empiecen a ver la reacción que va a tener la gente con respecto a esos tópicos, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta realmente qué tanto impacta eso a la audiencia. Eso ustedes lo pueden empezar a mover en lo que viene siendo las escenas que ustedes quieren crear para cualquier tipo de historias que ustedes quieran crear en cualquier tipo de género que ustedes quieran hablar, sí, o crear. Así que no se limiten. No empiecen a tener pensamientos de que, es que yo no soy bueno para escribir, nunca he sido bueno, en la escuela era pésimo. No piensen de esa manera. Ustedes tienen historias que platicar. Nada más fíjense en empezar a platicarlas y en empezar a adquirir ese vocabulario que necesitan y esas expresiones, esos símbolos, esas imágenes para poder ustedes darle ese colorido a la historia y agarrar esas pinturas que yo les platiqué en uno de los tutoriales, que se le da la paleta de pinturas al pintor o a la persona que quiere pintar y los pinceles y el canvas o el lugar donde se va a hacer la pintura y se le deja a la persona expresar prácticamente lo que la persona quiera, ¿sí? Así que ustedes expresen lo que ustedes quieran expresar y usen el canvas que ustedes tienen, los pinceles que tienen y las pinturas que tienen. Eventualmente van a empezar a aprender a pintar su vida de ustedes de una manera en que va a ser interesante para otras personas escucharlas. Ese es el consejo que yo les daría y no vuelvan a limitarse, por favor, de que yo no sé escribir una historia, no sé qué poner, no. Lo que pasa es que no han tenido la oportunidad de expresarse lo suficiente quizás o no tienen la fundación, las bases para poder expresar esas cosas, ¿sí? Necesitan más vocabulario quizás, necesitan empaparse un poquito más de videos y de observar un poquito más los elementos que hacen interesantes esos videos que les llaman a ustedes en particular la atención. No se fijen en la audiencia, miren, si a ustedes les llama atención algo y eso que les llama la atención a ustedes a otras personas les llamó la atención también, y es porque hay algo interesante en eso. Sí, hay elementos interesantes. Si ustedes pueden ver cuáles son esos elementos interesantes, yo les recomendaría que vean la película del Titanic, si es que tienen en qué verla. O que lean algún tipo de libro que les parezca interesante, ya sea de aventuras, de la vida real. Quizás a mí me gustan los de la vida real, los libros de la vida real me encantaba leerlos bastante. Sí, especialmente historias de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes de los campos de concentración, que son terribles las cosas que se hacían con ellos, los experimentos y todas las cosas tremendas que se hacían con los seres humanos, algo horrible, pero bueno, es algo interesante, sí. Entonces me llamaba mucho la atención y me llamaba mucho la atención la manera en que los escritores que eran sobrevivientes escribían las escenas de sus vidas, cómo la vivieron, algo,
me introducían ellos en esa escena de su vida y yo sentía que estaba como si yo fuera la misma persona, como si yo fuera el mismo escritor. Eso es algo muy difícil de hacer, introducir la audiencia en esa forma, de que la persona se sienta que es el protagonista de la historia. Yo me sentía que era el protagonista de la historia. Me introducían tanto que yo sentía que era la persona que estaba viviendo todo eso, porque lo describía con tanta viveza, ¿verdad? Tenía tantas palabras y no eran palabras muy rebuscadas, eran palabras muy simples y sencillas, pero en esa sencillez de ciertas escritoras, voy a decirla, que eran sobrevivientes de campos de concentración, en esa simplicidad describían las escenas de su vida con tanto colorido que era como ver una película o era como estar ahí presente uno mismo viviéndolo y hasta me sacaban las lágrimas, me hacían sentir desesperado cuando se las iban a cachar o estaban ellas escondiéndose por algo, por algún motivo o razón de los campos de concentración, estaban tratando de hacer algo y se escondían y me metían en esa parte y me ponía yo con esa tensión, ¿verdad? De saber qué era lo que iba a pasar, si iba a sobrevivir y luego me quedaba pensando, claro que sobrevivió porque escribí el libro. Si no hubiera sobrevivido, no estaría el libro aquí. Así que les dejo esto de tarea, describan su historia y nos seguimos viendo en Explore y voy a seguir con esos tutoriales.